Gracias y muy buenas tardes. Agradecer la invitación para llegar este día y a este momento, este evento tan significativo para muchos presentes y para muchísimos ausentes. Ojalá podamos compartir lo que de aquí nos llevemos, porque es una de las fórmulas para alcanzar los objetivos deseados. Tenemos un tiempo muy limitado y vamos a tratar de cumplir con las expectativas. Voy a dar lectura a la trayectoria del maestro Adrián Reuter Cortés, biólogo egresado de la UNAM, habiendo cursado una maestría en ciencias con línea de grado en biología animal en la misma universidad, así como maestría en gestión internacional de la biodiversidad en la Universidad Internacional de Andalucía. Su particular interés por la fauna silvestre lo ha llevado a realizar estancias de investigación y entrenamiento en el Avian Science and Conservation Center de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, así como a tomar e impartir diversos cursos sobre el manejo e investigación de fauna silvestre. Los resultados de sus trabajos de investigación se han presentado en congresos internacionales nacionales e internacionales, además de contar con artículos en diferentes publicaciones científicas con arbitraje. Voy a emitir algunos datos de todos y cada uno de ustedes, no es con dedicatoria, pero vamos a preferible ese tiempo que ustedes lo utilicen, por favor. Adicionalmente, han liderado el diseño, coordinación e implementación de iniciativas y programas de capacitación para autoridades ambientales en temas relacionados con la vida silvestre, particularmente lo relativo a especies sujetas a comercio nacional e internacional, CITES, y marcos legales relacionados en distintos países. Desde septiembre de 2000 a junio de 2015, se ha desempeñado como director para Mesoamérica de TRAFFIC, un programa conjunto de la WWF y de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza para el monitoreo y análisis del comercio de flora y fauna silvestre. Actualmente colabora con la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito en temas relacionados con crímenes contra la vida silvestre y los bosques, así como iniciativas para el fortalecimiento de capacidades de instituciones gubernamentales en materia de gestión de la vida silvestre, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Damos la bienvenida, maestro, y iniciamos con usted. Tenemos el control para bueno, me voy a tomar la libertad de usar mi acordeón porque tenemos muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo y si no, se me facilita lo de ser disperso en el rollo. Y bueno, lo que les voy a presentar en realidad son algunas reflexiones, más que nada para que ustedes, que tienen la gran mayoría una formación como abogados o están involucrados en el tema del derecho y del derecho ambiental, pues tocar algunos puntos. No podemos hablar de tráfico de especies sin entender algunas cuestiones esenciales sobre biodiversidad, sobre biología inclusive, y sobre comercio de vida silvestre. Y es lo que yo quiero aterrizar algunas ideas concretamente, ¿no? Y más después de que ya vi en el programa que han tenido temas tan relevantes, mucho más específicos, mucho más aterrizados quizá a algunos marcos normativos particulares. Pero bueno, vamos a empezar. La vida silvestre y los bosques son importantes para todas las personas al proveer de bienes y servicios ambientales que mantienen y complementan la vida humana. Los servicios pueden no ser siempre o resultar perceptibles o ser tangibles como por ejemplo los indicados en la diapositiva. Sin embargo, a pesar de ser esenciales para la humanidad y su supervivencia, las formas de vida modernas opacan tanto el valor de estos servicios como el costo y consecuencias de su deterioro. Adicionalmente, muchas comunidades en la actualidad dependen de las especies y productos de origen silvestre para su provisión de alimento, medicinas, vestido y otros productos para su subsistencia. E inclusive en los países más desarrollados, muchos de los productos utilizados
se derivan de animales y plantas silvestres, ya sea el caviar o el pescado que se ofrece en un restaurante, medicamentos derivados de plantas medicinales o muebles hechos con maderas extraídas de las selvas tropicales. Una gran cantidad de animales exóticos en la actualidad se ha convertido también en mascotas comunes o han sido usados para exhibiciones, mientras que numerosas plantas se utilizan como ornamentos en casas y jardines alrededor del mundo. Las especies silvestres y los bosques han sido siempre una parte integral de las culturas en el mundo, incluidas las americanas, con una importancia y valor que va mucho más allá de su uso con fines prácticos y teniendo un papel fundamental en las expresiones artísticas, prácticas religiosas y tradiciones varias. No obstante, prevalece entre los diversos sectores de la población un desconocimiento sobre su estatus actual y las amenazas que enfrentan, el marco legal al que están sujetas y los beneficios ecológicos y socioeconómicos que pueden proveer si se conservan y manejan de manera sostenible. El continente americano, y lo menciono porque tenemos representantes aquí de Brasil, Costa Rica, bueno, obviamente México y muchos otros lugares, cuenta con la mayor diversidad biológica en el planeta y alberga a la mayoría de los países megadiversos del mundo, como México, como Brasil, como Colombia, como Ecuador, entre otros. Solo en Latinoamérica y el Caribe se encuentran casi la mitad de los bosques tropicales del mundo, 33% de los mamíferos, 35% de los reptiles, 41% de las aves y 50% de los anfibios. Asimismo, los niveles de endemismo, es decir, de esas especies que solo se encuentran aquí, es altísimo, lo que se puede identificar con el 50% de la vida vegetal en el Caribe, que es única de esa región. No es raro entonces que exista una actividad comercial importante en torno a y que involucre directamente las especies de origen silvestre y los bosques, o que muchos de nuestros países sean tanto exportadores como importadores y reexportadores de estos recursos. Vale la pena aclarar que con actividad comercial, en este contexto, nos referimos a cualquier venta o intercambio que se realice de organismos vivos o cualquiera de las partes o derivados, tanto de plantas como de animales extraídos de sus ambientes naturales. Las transacciones que se realizan con organismos silvestres tienen múltiples finalidades, claro está, y pueden ir desde una planta ornamental comerciada en un mercado local hasta millones de individuos de alguna especie para los mercados internacionales de medicinas tradicionales o decenas de miles de metros cúbicos de maderas tropicales para los mercados internacionales. Indudablemente, el aprovechamiento y comercio de la vida silvestre en la actualidad abarca un espectro muy amplio, incluyendo operaciones bien manejadas que aseguran la sostenibilidad del recurso, así como actividades ilegales e insostenibles llevadas a cabo en total clandestinidad. La mayor parte de este comercio se realiza dentro del territorio de los países y en aquellos con niveles altos de biodiversidad, como muchos en el continente americano y la región del Caribe, los recursos naturales son comúnmente utilizados por las comunidades locales y significa una de sus principales riquezas. Desafortunadamente, estos recursos que resultan atractivos para los mercados nacionales, regionales e internacionales, se encuentran potencialmente amenazados por una inminente aceleración del desarrollo económico y un potencial incremento en actividades comerciales al no considerarse medidas suficientes que aseguren la conservación y el manejo sostenible de los recursos y de sus ecosistemas. El principal motor del comercio de la vida silvestre, tanto legal como ilegal, es la demanda del mercado. Satisfacer la demanda nacional e internacional por productos de origen silvestre es un negocio muy lucrativo que con frecuencia sobrepasa lo que el mercado legal puede abastecer, generando de esa forma un campo fértil para actividades ilegales, incluyendo el comercio ilícito. Estas actividades ilegales, que muchas veces causan la sobreexplotación de los recursos, se suman a otras amenazas a la biodiversidad, como el aumento poblacional que, como podemos ver en esta diapositiva, incrementó en un 700% en solo los últimos 200 años, con los requerimientos de recursos correspondientes, aparte de otras amenazas como las que están aquí. Algo muy positivo es que en la actualidad existe ya un número creciente de leyes nacionales e internacionales enfocadas a controlar estas actividades, mantenerlas a niveles sostenibles, proteger las especies amenazadas y proveer beneficios a quienes puedan contribuir al éxito de su conservación. Pero conforme se incrementa el intercambio comercial de distintos productos, se generan también nuevas rutas y estrategias para delitos tan impactantes como el comercio, tráfico ilegal de especies.
Simultáneamente, al incrementarse el flujo del turismo internacional, se abren vías de acceso a zonas ricas en biodiversidad, mismas que son expuestas a actividades delictivas que afectan a las especies. Particularmente, el comercio ilegal y no controlado de especies silvestres, aparte de amenazar a las mismas, puede poner en riesgo a muchas otras, incluido el hombre, por convertirse en un vehículo potencial de dispersión de enfermedades infectocontagiosas, algunas tan graves como el SIDA o el ébola. Asimismo, esta actividad puede representar un gran riesgo a través de la introducción de especies exóticas invasoras, reconocidas como una de las mayores amenazas para la biodiversidad nativa. Los impactos de estas especies pueden ser inmensos, muchas veces irreversibles, y suponen una de las amenazas más importantes, pero hasta hace poco menos reconocidas, a la biodiversidad, la salud humana, los medios de subsistencia, las culturas locales y las economías nacionales. A pesar de ello, los increíblemente altos márgenes de ganancia que se obtienen a través del comercio ilegal de especies de origen silvestre, como por ejemplo el cuerno del rinoceronte en África o Asia, o el buche de la especie mexicana de pez totoaba, y que para algunos productos puede en ocasiones valer más de lo que valdría su peso en oro, diamantes o narcóticos, es muy atractivo para las agrupaciones y redes criminales, quienes han integrado estas actividades como parte de los negocios de la delincuencia organizada transnacional. Al tener el continente americano especies altamente demandadas en los mercados nacionales e internacionales, por ejemplo, algunas marinas como el abulón, el pepino de mar o la totoaba, en el caso de México, o una multiplicidad de aves, anfibios y reptiles originarios del Caribe, Centro y Sudamérica, cuyo comercio está regulado e inclusive prohibido, existen ventanas de oportunidad para actividades delincuenciales que con un gran margen de ganancia buscan satisfacer esa demanda. Igualmente, los bosques se han visto drásticamente afectados por sobreexplotación y la tala clandestina para cambios de uso del suelo no autorizados. Particularmente preocupante es la tala para el comercio ilegal, tanto a nivel nacional como internacional, de especies amenazadas como la caoba, el cedro o el granadillo, altamente cotizados en los mercados globales y cuyos comercios es regulado por los marcos legales nacionales e internacionales como las CITES. A pesar de ello, los altos márgenes de ganancia con la venta ilícita de estos recursos hacen que esta actividad sea muy atractiva por grupos organizados, como se ha comentado antes, quienes encuentran las vías para no solo obtener la madera en lugares que en ocasiones están decretados como áreas protegidas, sino asegurar su tránsito de la misma hasta puertos de embarque desde donde es enviada en contenedores a otros países. Este tipo de operaciones requieren múltiples actores, logísticas complejas y recursos significantes, y a pesar de ello se reconoce que se trata de actividades ilícitas comunes. Estos grupos delictivos en ocasiones están asociados a otro tipo de actividades ilegales como el narcotráfico, corrupción, evasión fiscal, falsificación y lavado de dinero, entre otros. La debilidad de las instituciones y los vacíos legales, así como los grandes beneficios económicos con pocos riesgos, como es el caso del comercio ilegal de vida silvestre, son factores que influyen en el incremento y diversificación de las actividades delictivas transnacionales. En este complejo panorama, es evidente que existen aún importantes retos que enfrentar para que los mecanismos y estructuras desarrolladas a nivel nacional y regional en esta materia puedan ser efectivos y eficientes, como por ejemplo abatir la delincuencia organizada o posibles casos de corrupción e inseguridad que dificultan la conservación de la vida silvestre y los bosques. Sin lugar a dudas, muchos de los países afectados por altos niveles de delincuencia en la materia tienen una presión pública grande para reforzar y endurecer las medidas de justicia penal, por lo que la prevención rara vez ha sido financiada o aplicada plenamente. Y es por eso que quisiera dedicar unos minutos para tocar este punto que creo de lo más relevante y que en muchos foros, particularmente enfocados a la aplicación de la ley y al ejercicio de la justicia penal, se deja al margen o se aborda de una manera muy superflua. Muchos de los esfuerzos para prevenir la ocurrencia de este tipo de delitos por lo general han sido aislados, discontinuos y sectorizados, muchas veces floreciendo ante situaciones emergentes o de alto perfil mediático y desapareciendo cuando los sucesos dejan de ser noticia, aunque sigan ocurriendo. Esto entendiendo como prevención del delito a la suma de estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, en el caso que nos compete en este foro, también a las especies de flora y fauna de origen silvestre y bosques. Lo anterior es algo incongruente desde un punto de vista económico, pues invertir en programas de prevención ahorra dinero a los países. Por ejemplo,
Se ha demostrado que los costos de programas de prevención son a la larga menores que los generados por las intervenciones de justicia penal. Y esto sin considerar que en el caso de delitos de la vida silvestre y los bosques, aparte del costo de las intervenciones de justicia penal, tendríamos también que tomar en cuenta los costos para revertir los impactos de delitos sobre ambientes naturales o especies amenazadas, en caso de que no sean irreversibles, como podría ser la extinción de una especie, y que según el caso podrían implicar muchísimos millones de dólares o euros solo para una especie. Pensemos cuánto se está invirtiendo actualmente en la conservación de elefantes, de rinocerontes o de tigres, o del cóndor de California, aquí en nuestro país y en el país vecino del norte. Por ello, es importante que se aborde este tema de la prevención con la misma seriedad que se ha hecho para otros delitos como el tráfico de drogas, armas o trata de personas, pues los impactos, aunque no tan evidentes en el corto plazo, pueden ser irreversibles y en extremo drásticos a mediano y largo plazos, poniendo en riesgo a comunidades que dependen directamente de los recursos silvestres, afectando economías, eliminando los servicios ambientales fundamentales para los grupos humanos, aparte de diezmar la biodiversidad y el acervo genético de nuestros países, considerados como una de las mayores riquezas que tenemos y podemos aprovechar si se hace de forma sostenible. Es importante enfatizar que no hay estrategias universales para la prevención del delito y que éstas deben adaptarse y ajustarse al contexto específico de los distintos países y regiones. Lo anterior es particularmente cierto para el tema que nos reúne el día de hoy, pues las especies silvestres, los ambientes, las dinámicas delictivas y los actores involucrados pueden ser marcadamente distintos en diferentes naciones. Como por ejemplo, si hablásemos de la tala y el comercio ilegal de maderas tropicales centroamericanas, o para los mercados asiáticos, o de la pesca ilegal de abrón en Australia para el mercado nacional de restaurantes, ¿no? Igualmente, las aproximaciones para la implementación de estrategias y acciones para prevenir los delitos contra la vida silvestre y los bosques deben adecuarse a las realidades nacionales, considerando los recursos disponibles en países con ingresos altos, medios y bajos. Pero a diferencia de otros tipos de delitos, en el caso de la vida silvestre, un elemento esencial tanto para la prevención como para la correcta aplicación de los marcos legales es el conocimiento de las especies afectadas, la ubicación y estatus de sus poblaciones, identificación y priorización de aquellas de mayor riesgo potencial por causas como la tala ilegal, la caza furtiva o el comercio ilícito. Esta información es complementaria a los aspectos socioeconómicos de las poblaciones de interés, pero fundamental para poder desarrollar acciones estratégicas con impactos positivos donde más se requieren, más aún considerando que por lo general los recursos son escasos y se requiere de su organización. Lo anterior hace necesario también promover y apoyar esfuerzos de investigación no solo en aspectos sociales, sino también científicos, mostrando un claro ejemplo de valor y el papel de las instituciones académicas de investigación y o grupos especializados de la sociedad civil en los esfuerzos para la prevención de los delitos en la materia. Pero para que esto realmente impacte, hay que invertir en desarrollar una mayor conciencia y un mejor conocimiento de la población para que estos recursos se conozcan y se cuiden. En la gran mayoría de los casos, los gobiernos locales son los mejor situados para conocer sus propias necesidades y fortalezas, así como las preocupaciones en materia de recursos silvestres y bosques, por lo que es importante que trabajen en colaboración con las comunidades y las organizaciones civiles para poder implementar estrategias de prevención más adecuadas. Cuando corresponda, sin embargo, las estrategias y los diagnósticos de prevención nacional del delito deben tener en cuenta la vinculación entre los problemas de la delincuencia nacional y la delincuencia organizada internacional. Una realidad es que en sociedades con altos niveles de corrupción y con instituciones clave como la policía o los ministerios débiles, escasas de recursos o reacias al cambio, la delincuencia organizada transnacional puede arruinar los intentos de actuar de manera proactiva a nivel nacional o local. En tales casos, las estrategias regionales coordinadas de prevención del delito son un complemento importante a las estrategias nacionales. Y en materia de vida silvestre y bosques existen numerosos ejemplos de esfuerzos e instrumentos internacionales como la Convención CITES, como la ROAVIS, que es la Red de Observancia de Aplicación de la Ley en Vida Silvestre para Centroamérica, o NAWEC, que es esta red trinacional entre Canadá, México y Estados Unidos en la materia, que pueden ser plataformas realmente muy útiles para intercambiar información, inteligencia y abordar estos temas. Así como se aplica para el público en general la expresión popular, no se puede proteger lo que no se conoce, y en este caso no se puede proteger o combatir lo que no se conoce, también aplica al ámbito de los gobiernos y otros organismos. Difícilmente se podrán desarrollar estrategias de prevención contra los delitos en materia de vida silvestre y bosques o una correcta aplicación de los marcos normativos
si quienes han de desarrollarlas y ponerlas en práctica no conocen sobre vida silvestre y bosques, su relevancia y los delitos que las impactan de forma directa e indirecta, así como las consecuencias potenciales de estas afectaciones. Esto aplica a todos los niveles, por lo que es fundamental que se tomen medidas como las que aparecen en la diapositiva. La prevención de los delitos contra la vida silvestre y los bosques, como pueden ver, no es una tarea fácil, requiere no solo de la voluntad de los gobiernos y actores gubernamentales en los países, sino de la integración de los distintos sectores de la sociedad en un marco estratégico que debe ser desarrollado con base en conocimiento generado a partir de datos fiables y científicamente válidos. Ya quisiera concluir diciendo que no basta con que existan marcos normativos e instituciones responsables de velar por el cumplimiento de los mismos y una gestión adecuada de los recursos silvestres y los bosques que aseguren su sostenibilidad y conservación. Tanto el sistema jurídico como los actores y autoridades involucrados deben funcionar de forma armónica y complementaria, y en el caso de las instituciones relevantes, no solo promover la coordinación y colaboración intra e interinstitucional, sino llevarla a cabo de forma efectiva y eficiente, optimizando los recursos humanos e institucionales para que en caso de existir delitos contra la vida silvestre y los bosques, estos puedan ser solucionados y sancionados como corresponda, creando un desincentivo para que vuelva a ocurrir y a medida de lo posible logrando que se realicen o se resarzan los daños ocasionados. La responsabilidad no es únicamente de las autoridades, sino también de diversos actores como el académico, el gubernamental, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, que pueden y deben sumarse a los esfuerzos a nivel nacional y regional, contribuyendo a lograr hacer una diferencia significativa y participando en la conservación de la biodiversidad y el combate a los actos ilícitos en contra de la vida silvestre y los bosques. Y de esa forma tendremos más probabilidades de éxito si todos los mencionados y todos aquí presentes sumamos esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy lamentable hacer lo que estoy haciendo y les aseguro que me preocupa mucho medir los tiempos, porque saca de contexto cuando le arriman a uno la tarjetita. Me ha pasado, creo que a todos, mil disculpas, y también abreviar todo el conocimiento, darles a conocer a ustedes todo el conocimiento de cada uno de nuestros participantes, valiosísimo. También es preocupante, voy a tratar de hacerlo. Pedirle al abogado Samuel Ibarra Vargas, abogado por la Escuela Libre de Derecho, que me disculpe porque voy a abreviar bastante su currículum. Titulado con mención honorífica, cursó la maestría en Procuración de Justicia en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del DF, en colaboración con el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, habiéndose titulado con mención honorífica y con propuesta de publicación de tesis. Es coautor de los libros Derecho Penal Ambiental, Porrúa 2001, y Protección Penal del Ambiente, Ubitus 2009, y autor del libro Delitos Ambientales Locales en México. Conferencista en las materias de Derecho Penal, Derecho Ambiental y Derecho Genético. Ha participado en cursos de capacitación para la Procuraduría General de la República, Procuradurías Generales de Justicia, Tribunales de Justicia, y ha sido ponente y capacitador en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y Veracruz, entre otras entidades. Y ha sido catedrático con licenciatura, especialización, maestría y posgrado en instituciones como ELD, voy a tratar de mencionar las siglas solamente: INACIPE, ITAM, Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, UNAM y UNITEC. Fue designado maestro honorario del Centro de Universidad de Estudios y Posgrado en Derecho. Profesor de posgrado en Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho, diseñó e impartió el primer curso sobre Derecho Genético en México en 2002. Director general jurídico y fue fundador y colaborador por más de 5 años en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, donde como director general jurídico presidió delegaciones mexicanas en países como Japón y Canadá.
En 2001 formó parte del grupo redactor de la Reforma Federal en materia de delitos ambientales. Participó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la elaboración de la reforma en materia de delitos ambientales publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de junio de 2011 y de 2006 a 2012 fue el fiscal de delitos ambientales de la Procuraduría General de Justicia del DF, lográndose en su gestión la liberación de más de 1 millón de metros cuadrados de suelo ambientalmente relevante que era invadido. Desarticuló la principal banda de talamontes, principal banda de invasores, y en donde se condenó a una reparación del daño por más de 53 millones de pesos. Tendría que señalar cosas muy importantes que no puedo eliminar. Perdón, también coordinó la elaboración de los lineamientos de política criminal ambiental. Es miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y fue consejero editorial del Grupo Reforma 2013 y 2014. Actualmente es el director general de la Oficina del Comisionado del Órgano Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, Comisión Nacional de Seguridad desde agosto de 2014, teniendo a su cargo temas como capacitación en sistema penal, acusatorio y transparencia. Y ahora tenemos la fortuna de estar aquí presente y compartir con nosotros. Adelante, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación primeramente al Procurador Ambiental del Órgano Territorial, mi querido Miguel Ángel, muchas gracias. Como siempre es un honor y un gusto estar en la PAOT y estar contigo, muchas gracias, y un honor el poder estar con ustedes para compartir algunos puntos de vista. Muchas gracias. Bueno, el primer gran reto va a ser el resumir poco más de 30 diapositivas de apoyo en menos de 20 minutos. Entonces, también como con lo del tiempo no es muy bueno, vamos a poner el reloj. Entonces vamos contra el reloj literalmente. Bueno, pues me da mucho gusto escuchar que parte de lo que yo iba a señalar se señaló por el maestro Luther. Entonces creo que esto va a facilitar un poco el avanzar en los temas. Muy brevemente, creo que la mayor relevancia que tiene el tema es que es un tema global. El de la protección penal del ambiente ya es un tema global desde hace varios años. La situación en México, muy breve, sin entrar a detalle por cuestiones de tiempo al análisis dogmático del delito de tráfico de vida silvestre en el artículo 420, fracción cuarta del Código Penal Federal, lo omitiremos. Entonces, los diremos muy brevemente para señalar cuál es el contexto nacional en materia de protección de vida silvestre, una propuesta de metodología para el combate a la delincuencia sobre vida silvestre, que también me agrada ver que si ponemos de acuerdo, pues vamos a coincidir en varios puntos. Importancia internacional del tema. Bueno, pues el tema ha sido adoptado no únicamente por instancias gubernamentales, por instancias no gubernamentales también, por ONG serias, por ONGs incluso hasta no tan serias. La vida silvestre ha sido objeto de cuidado y de protección por prácticamente todas las sociedades ambientalistas que ustedes puedan conocer desde el principio. Hay ONGs ambientalistas que han surgido precisamente para la protección específica de especies de vida silvestre y hoy siguen siendo objeto de protección para muchas ONGs y con campañas muy útiles, muy precisas. Por eso quise empezar con esto que es tan gráfico. De la WWF, que desde mi muy humilde punto de vista es la organización internacional más seria en protección de vida silvestre. Pero vemos que en el entorno internacional también el tema está adoptado por la ONU. La ONU, dentro de sus organismos, tiene el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social, a su vez, tiene una Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. Esta Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal tiene diversos tópicos, y uno de ellos, y lo vemos ahí, es precisamente los delitos en materia de vida silvestre y forestales. Es decir, ya con esto tenemos un primer acercamiento al tema. Internacionalmente, la ONU considera como los delitos ambientales de mayor relevancia precisamente la protección a la vida silvestre. Lo forestal va a entrar en vida silvestre, que puede ser fauna o flora. Entonces, contemplemos que hoy por hoy la vida silvestre es el principal objeto de preocupación en el ámbito internacional a nivel de delitos ambientales.
quiero hablar un poco en lo que ha hecho este grupo de la ONU, porque por ejemplo en materia de protección a vida silvestre se han hecho esfuerzos, se han hecho reuniones, se ha analizado el tema, se ha visto cómo abordarlo y se han llegado a importantes documentos. Para mí es especialmente relevante un documento del año 2009 en donde se habla precisamente dentro de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la cooperación internacional para prevenir y combatir el tráfico ilícito internacional de productos forestales, incluidos la madera, la flora y fauna silvestre y otros recursos biológicos forestales. A partir de estos años se ha dado ya una vorágine de entrar al tema, afortunadamente, en el ámbito internacional, ya analizado no como una protección meramente administrativa, sino de lleno con los órganos penales respectivos de cada país. Igualmente es importante señalar, por ejemplo, que ha habido resoluciones en el año 2011 y en el año 2013, donde se invita a los países miembros de este Consejo Económico y Social a que participen activamente en la prevención de delitos en materia de vida silvestre. Es decir, podemos hablar de una continuidad en el tema, como podemos ver bianualmente, que es como se dan estas sesiones internacionales, y cómo se ha ido fortaleciendo el tema de la justicia penal ambiental en materia de vida silvestre desde la perspectiva de la ONU. Y hay dos documentos que quería, por ejemplo, compartirles. En este primer documento, que se puede incluso descargar desde la página de la ONU, están en varios idiomas y en español, destacan herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques, que nos dan lineamientos muy útiles que pueden servir para prácticamente todos los países para un primer acercamiento en caso de que la justicia penal ambiental apenas esté incipiente o esté comenzando a encontrar forma. Y hay un esquema muy gráfico, muy interesante para identificar, analizar, comprender e implementar. Creo que con estos cuatro verbos, con estas cuatro conductas, nos podemos quedar al principio para entender cómo un órgano gubernamental puede, o cómo un Estado puede llegar a dar un combate eficaz a la delincuencia ambiental en general. Primero es identificar, tenemos que hacer un sondeo, un diagnóstico. Se necesita conocer cuál es la problemática ambiental y ver si es de tal relevancia, es decir, generar un análisis, es de tal relevancia el ataque a ciertos aspectos de vida silvestre como para saber si los tiene que tocar el derecho penal o baste que se traten a través de la vía administrativa. Debemos entender entonces, ya teniendo claro cuál es el panorama de la delincuencia ambiental relevante en un determinado país, cómo vamos a entender el fenómeno criminológico. Un fenómeno criminal se tiene que entender con sus causas, con su caracterización, con su persecución, con su sanción a través de autoridades judiciales. Es decir, intervienen autoridades legislativas, administrativas y jurisdiccionales. Debemos de entender que el delito ambiental no se combate únicamente a través de hacer un operativo con una policía. Se combate a través de una política coherente que identifique las causas de la delincuencia ambiental, que la sepa entender, que sepa combatirla a través de qué instancias precisamente, que exista coordinación y una vez que se da este binomio de legislación adecuada y autoridades que conozcan el tema, entonces podemos ya pensar en cómo se va a aplicar un delito ambiental. Y al momento de que se aplique, esta determinación será la implementación precisamente. No basta con tener un delito en papel, tenemos que hacer que ese delito precisamente demuestre que atendió a una problemática real, que es lo que atiende el derecho penal, y que esta problemática real se está resolviendo a través de acciones de consignación, donde el Ministerio Público o la autoridad o el fiscal, dependiendo del país del que estemos hablando, porque esto es algo muy general, pueda ejercer la acción penal y pueda decirle a una autoridad judicial: yo considero que esta persona cometió un delito ambiental por esta y esta y esta causa, lo estoy probando así y así y así. Y entonces la autoridad jurisdiccional, entendiendo dónde está el tema global, tendrá que actuar y no ver a los delitos ambientales como un delito menor, o por ignorancia, que también se llega a dar, por ignorancia en el tema, porque es lo más sencillo, sentencias absolutorias, o no ejercicios de la acción penal muchas veces, que afortunadamente en nuestro país cada vez vamos avanzando más con el tema. Y también la implementación significará medidas para prevenir el delito ambiental. Es decir, no basta identificar el fenómeno, no basta legislar adecuadamente, no basta perseguirlo adecuadamente y meter a la gente a la cárcel. Tenemos que evitar que esas conductas se den. Entonces, en el entendido de que significa una política integral, una política criminal ambiental, el combate a la delincuencia ambiental y específicamente a la delincuencia ambiental traducida en vida silvestre, creo que este esquema que nos aporta la ONU es perfectamente viable de llevarse en todos los países.
La lista de herramientas que da es la legislación, como lo veníamos diciendo. Evidentemente, si no hay, para que haya caldo de gallina se necesita gallina. Si no tenemos un delito tipificado, pues no podemos pensar en aplicar un delito. Se requiere la aplicación efectiva de la ley por tiempo en la instancia administrativa. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que ir de la mano, porque la instancia administrativa que aplique la ley, como puede ser, por ejemplo, la Profepa o las Procuradurías Ambientales locales, tienen que ir de la mano de que muchas veces estas conductas significarán una detención en flagrancia ante un acto que se encuentre en una autoridad administrativa como una Procuraduría Ambiental, y sin tenerlo previsto y sin planear un operativo. En ese momento la autoridad ambiental, como lo hace PAO, me consta, tendrá que hacer detenciones en flagrancia, pedir apoyo de policía, llevar al Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá que hacer su labor para que en 48 horas se consigne, y en ese momento el juez se le tendrá que hablar sutilmente para explicar estos delitos muchas veces, y ya que se entendió perfectamente que hay una flagrancia en un delito ambiental, sancionar. Ahí están todas las instancias desde legislación, aplicación efectiva de la ley, Poder Judicial, Ministerio Público. Y las fuerzas impulsoras y prevención, volvemos al tema, no basta con tener entendido de toda la cadena de delincuencia ambiental, tenemos que prevenirla, tenemos que evitarla. Y por último, recopilación y análisis de datos, que esto es importantísimo, que muchas veces nos perdemos en el tema de la actuación cotidiana y nos olvidamos de la relevancia de ir registrando todo lo que se va encontrando y todo lo que se va haciendo por parte de, pensemos simplemente en el Distrito Federal. ¿Qué confluye en el Distrito Federal? Procuraduría Ambiental y el Distrito y de Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, la Semarnat, la Profepa en su delegación que tenga en área metropolitana. Confluyen también ONGs, confluyen legisladores, confluyen jueces, es decir, tenemos información de todas las vías posibles. ¿Cuáles son los temas ambientales que se ponen de relevancia para las ONGs? Esos temas de relevancia, ¿cómo se traducen en denuncias ante las autoridades penales o administrativas? Los jueces, ¿cuántas consignaciones reciben con y sin personas detenidas? ¿A cuántas personas sentencian los jueces por delitos ambientales? ¿Por qué no los sentenciaron de manera condenatoria? ¿Qué falló? Y si fue falla del juez, si fue falla del Ministerio Público, si fue falla del delito mismo, o si simplemente pues, no había delito. Y toda esta información que recibamos de todas las instancias nos podrá servir para generar algo que se llama inteligencia. La inteligencia es precisamente la compilación y uso eficiente de información, así de sencillo. Y existe también un reporte anual del mismo Consejo Consultivo Económico y Social. Simplemente basta saber que los países donde el programa está activo, México está entre ellos. Son los mecanismos con los que se está combatiendo precisamente el tráfico de vida silvestre, instancias gubernamentales y no gubernamentales, esto lo comparte la ONU, y basta ver todos los sectores que están involucrados, como la misma Interpol, CITES, ONU, el Banco Mundial, porque tienen que salir los recursos. El combate a la delincuencia ambiental no es barato, dicho de paso. Los especialistas que hay, que deben de dar el peritaje ambiental, que es la columna vertebral del delito ambiental, pues son especialistas y cobran. Y tenemos que pagar esos estudios de alguna forma u otra. Y también tener ese tipo de especialistas en instancias gubernamentales cuesta. Y el Banco Mundial también se encarga de financiar estudios sobre justicia ambiental en el mundo. Y a propósito de Interpol también es especialmente relevante toda vez que tiene un grupo de delitos ambientales. En este grupo de delitos ambientales, que se sesiona bianualmente, tienen normalmente operativos conjuntos como opera Interpol con oficinas regionales en el mundo. Y estas oficinas regionales en el mundo se encargan de ir coordinando operativos con los contactos de Interpol, que son entidades gubernamentales de cada país. Esto también un poco para desmitificar la Interpol. La Interpol no crean que es un grupo de policías especializados de élite que existen en un país y que hay policías, no hay policías de Interpol, pues. Son autoridades que se encargan de coordinar acciones, son autoridades administrativas. En el caso de México, por ejemplo, es PGR quien tiene el área de Interpol, o su enlace con Interpol, que es el área de asuntos internacionales, por ejemplo, de policía de asuntos internacionales. Entonces, aquí podemos ir identificando quién es el contacto de Interpol en cada país para que se coordinen operativos en ciertas materias. Y aquí existen varios grandes temas. Si ven de su lado derecho, ahí podemos ver algunos programas que tiene Interpol. Y me voy a detener en dos de ellos, en el proyecto Wisdom,
que va enfocado principalmente a proteger a la vida silvestre de África, especialmente de los elefantes y de rinocerontes. Y el proyecto Depredador, que precisamente lo que busca es proteger a los felinos que están en Asia, que es donde existe mayor cantidad de felinos que están puestos en peligro por el tráfico. ¿Qué nos dice Interpol en su informe del 2014? Me permito citar textual. Hoy más que nunca Interpol se ve en la obligación de actuar. Los conflictos geopolíticos, los riesgos sanitarios, las amenazas medioambientales, el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional y en particular la ciberdelincuencia son todos desafíos. Se están contemplando los delitos ambientales como parte de las principales problemáticas señaladas expresamente por el Secretario General de Interpol. Se señaló mayor apoyo a la seguridad medioambiental. Se vio el caso de prófugos, entre ellos había delincuentes ambientales, líderes de delincuencia ambiental transnacional que fueron capturados con apoyo de Interpol, con la coordinación. También existe la Asociación Internacional de Jefes de Policía, que tiene un comité de delitos ambientales, en fin. Me quedo, y esa, por eso es, por no de acuerdo, tenemos la misma fotografía de las aves que están queriendo pasarse a través de los calcetines, ahí tenemos amarrados. Lo que quiero compartirles es que con esta visión que tenemos de la ONU y de Interpol como principales actores en estrategias para el combate a la delincuencia ambiental en vida silvestre, es que el tema no es menor. El tema del tráfico de especies de vida silvestre solamente está por abajo del tema del tráfico de armas y del tráfico de drogas. A nivel internacional no es una delincuencia menor, no es un tema menor y debemos de darle tal importancia nacionalmente. Por eso es importante que contemplemos que lo que pasa en otros países también nos va a repercutir aquí, y esto es parte, voy a switchar de la parte penal a la parte ambiental. En la parte ambiental debemos de tener conciencia que la construcción en otras partes del mundo necesariamente va a significar que vamos a tener una afectación tarde que temprano en nuestro país. Y a la inversa, lo que estemos haciendo mal en nuestro país va a tener una repercusión tarde que temprano en el ámbito internacional. No es un tema menor, insisto. Y el problema, pues es cultural. A nivel México y a nivel mundial, no conocemos cuáles son los delitos o faltas ambientales. Si no los conocemos, pues no se denuncian. Y si no los conocemos, no solamente no se denuncian, sino que estamos condenados a cometerlos. Entonces se da este círculo vicioso, y mientras no tengamos una cuestión cultural más de fondo, pues el tema no va a poder avanzar. Situación de México, numeralia. Somos un cuarto país megadiverso a nivel mundial, primer lugar mundial en diversidad de reptiles, segundo lugar en diversidad de mamíferos, cuarto lugar en riqueza de anfibios, 11º lugar en diversidad de aves, segundo lugar en tipos de ecosistemas, 500 especies de importancia pesquera, en fin, y así podemos ir dando una numeralia que pueden ustedes ir combinando información que da Profepa y Conavio. Pero el problema es que somos tercer lugar mundial de tráfico de animales. Y el problema es que tenemos 700 especies que están en peligro de extinción. Con esta situación que tenemos, vamos a unarle, por ejemplo, áreas naturales protegidas, donde los ecosistemas son especialmente relevantes para la protección administrativa y penal. Tenemos 177 ANFs en nuestro país, y esta es nuestra realidad ecosistémica. Y nuestra realidad jurídica es que tenemos pues una maraña de normas por todas partes, de naturaleza preponderantemente administrativa. Tenemos leyes específicas en grandes temas, tenemos tratados internacionales, en fin, incluyendo el Código Penal también como una de las leyes que interviene en todo este escenario de protección penal del ambiente y de la vida silvestre. Marco institucional, hoy por hoy contamos a nivel federal con una Procuraduría Ambiental, con una Fiscalía de Delitos Ambientales, con una Unidad de Delitos Ambientales, tenemos una Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces podemos ver la protección del ambiente que esté a través de Secretarías de Medio Ambiente, de Procuradurías Ambientales y o de instancias especializadas o áreas especializadas dentro de los órganos encargados de procurar justicia. En este caso la PGR se tiene la Profepa y se tiene la Semarnat. Pero localmente, ¿cómo estamos? Localmente, todas las entidades federativas, las 31 entidades federativas y el Distrito Federal tienen Secretaría de Medio Ambiente. 17 casos tenemos locales de procuradurías ambientales, más de la mitad. Pero en cambio, si empezamos a analizar cuáles son las áreas encargadas de proteger penalmente al ambiente, solamente tenemos fiscalías, unidades
o unidades de delitos ambientales o agencias de delitos ambientales en Campeche, en Chiapas, en el Distrito Federal, en Michoacán y en Puebla. Nos hace falta mucho avance en materia penal ambiental. ¿Y en dónde están previstos los delitos ambientales? Porque también esa es otra. Tenemos que entender que si bien la vida silvestre es una materia eminentemente federal, también hay protección, ya me quedan 2 minutos, también hay protección que se da localmente a vida silvestre virtualmente. Y además nada impide que se realicen operativos conjuntos donde una autoridad local puede detener, incluso en materia de vida silvestre, a cualquier persona por la comisión de un delito, y esto va a significar ponerlo a disposición de la autoridad federal. Es decir, el tema de la competencia no es válido si queremos hacer una competencia eficaz en materia de delitos ambientales. Nosotros hicimos, cuando estaba en el Distrito Federal, perdón por la primera persona, pero hicimos operativos con Profepa, con Sedena, con instancias federales, con delegaciones y con otras secretarías del Distrito Federal, y nunca había habido problema. Simplemente es cuestión de conocer la competencia para saber la persona detenida a dónde se va a poner a disposición. Y las instancias administrativas, que son las que detonan el que se pueda hablar de la existencia o no de un delito. Por ejemplo, una autoridad penal no tiene competencia para revisar un vehículo si está cargado de madera, eso lo tiene que hacer la Profepa. Y si la Profepa encuentra que está un camión cargado de madera y no hay legal procedencia, ahí podremos hablar de la presunción de un delito. Podemos encontrar que puede haber un delito y se podrá poner a disposición precisamente de una autoridad. ¿De quién? Bueno, si lo que lleva transportando son más de 4 metros cúbicos de madera en rollo o su equivalente a madera cerrada, será PGR. Y si es menos, entonces será, ahora ya afortunadamente gracias a la reforma del 2011, en el Distrito Federal también ya es delito. Perdón, en el Código Penal Federal, en el título 15 del libro segundo, tenemos ya delitos ambientales a partir ya de hace algunos años, ya va a cumplir prácticamente 20 años, el año que entra, el título 25. Y aquí podemos encontrar que tenemos delitos en múltiples materias, en las que me permito destacar precisamente la vida silvestre, en donde en el artículo 420, fracción cuarta, se sanciona cualquier actividad con fines de tráfico. Ahí lo difícil es demostrar el fin de tráfico, pero no importa tanto eso porque también se sanciona la posesión, fíjense, posesión de especies de vida silvestre que estén en veda, que sean endémicas, amenazadas, sujetas a protección especial o en peligro de extinción. Entonces ya con eso estamos cubriendo prácticamente todos los eslabones de la cadena del tráfico de vida silvestre. Y también contamos, esto es muy importante, con elementos sobre política criminal ambiental que reflejan precisamente, se hicieron en 2010, con la NAE, con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y también con la Profepa. El grupo lo coordinaba la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y a través de esta coordinación, todas estas instancias, elaboramos lineamientos que hicieron un diagnóstico de cómo estaba la problemática ambiental en cada entidad federativa, nos señalaron principios que se deben usar en materia de política criminal ambiental y una tipificación modelo que ya se fue adoptando por el propio Distrito Federal, por Campeche, por Chiapas, por ejemplo. Y también gracias a esto se creó la Agencia de Delitos Ambientales en Campeche y la Procuraduría Ambiental en Campeche, entre algunos logros que han tenido estos lineamientos, pero tenemos que seguir aplicándolos. Los lineamientos significaban recomendaciones, ojo, sin ser vinculatorios, solamente eran recomendaciones para instancias legislativas, jurisdiccionales y administrativas. Y entonces, ¿cuál sería por último la propuesta de metodología para combatir la delincuencia sobre vida silvestre? Pues acciones muy simples. Primero, la inteligencia ambiental, compilación y uso eficiente de información relevante en la materia. Si no, va a ser el equivalente a que estemos dando balazos en la oscuridad. Tenemos que tener la precisión de qué temas atacar, en dónde atacar y cómo atacarlos. Eso lo da la inteligencia ambiental. Identificar y prevenir la delincuencia ambiental. La vida silvestre es un tema federal, ojo, en principio. Los operativos con autoridades federales deben de seguirse dando para el combate a la delincuencia en materia de vida silvestre. PGR, Profepa, Policía Federal, la propia Sedena, la Marina. Vinculación con instancias internacionales como Interpol y con otros países también sirven para combatir eficazmente la delincuencia en materia de vida silvestre. La coordinación con autoridades locales, como les comentaba. Y por último, la aplicación y revisión de la normatividad penal ambiental en el orden federal. Las leyes no son escritas en piedra. Si una ley no empieza a funcionar o no se aplica correctamente, hay que modificarla.
O si una ley ya resultó no aplicable, habrá que eliminarla. No tenemos por qué contar con ordenamientos que tengan excesos legislativos. Y con estos pasos creo que podemos ir avanzando para combatir eficazmente en materia de vida silvestre en México este tipo de delitos. Y acordarnos de que México pues, forma parte del mundo y las problemáticas ambientales necesariamente van a repercutir en nosotros, y lo que nosotros hagamos también nos lo puede reprochar el mundo, hagamos o no hagamos. Pues muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, maestro. Extraordinaria exposición. Y preguntémonos los presentes, los que trabajamos por la libre, las organizaciones civiles, ¿qué nos toca hacer? Lo que toca al Estado lo hemos escuchado con mucha claridad y podríamos pasar horas y horas y horas viendo que hay un andamiaje, pero ahora hay que conocerlo y nadie puede amar lo que no conoce. Entonces a los ciudadanos de aquí nos cuesta hacer esto. Aquí hay muchos jóvenes y yo les rogaría que hicieran suyo esto, que de veras se lo lleven de aquí, lo compartan para que sea de utilidad para no tan solo ustedes, sino las generaciones que vienen detrás de nosotros. Pues vamos ahora con el tercero de la orden del día, licenciado Luis Cuello McDonald, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la licenciatura en física y cuenta con una maestría otorgada por México y Noruega, especializada en recursos hidroacústicos, marino y administración de ecosistemas costeros. Su experiencia incluye la participación social, gobernabilidad. Perdónenme, pero cuando estaba manuscrita, licenciado, me cuesta un poquito de trabajo leer la letra esta de molde, y el empoderamiento de líderes locales. Ha participado en el desarrollo de proyectos sustentables para mejorar y obtener resultados medioambientales para el bienestar humano. Actualmente se desempeña como asesor de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. También se ha desempeñado en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Profepa, al inicio como Coordinador Nacional de Pesca, después como Director General de Inspección y Vigilancia de Recursos Pesqueros y Marinos, y finalmente como Director General de Inspección y Vigilancia y Ecosistemas Costeros. Ha sido autor y colaborador de diversas obras y artículos, entre los cuales destaca Las áreas naturales protegidas en México, 2015, la vaquita marina, una especie en peligro de extinción también, y retos y estrategias para la conservación del desierto mexicano. Tiene usted la palabra, licenciado Cuello. Perdón por los errores. No te preocupes. Muy buenas tardes a todos. No les voy a pasar mis láminas, si no me va a llevar una hora. Les voy a dejar por favor. Me queda un minuto para cumplir con el compromiso de terminar a las 2 de la tarde. Voy a hacer una síntesis conceptual de lo que para mí es el enfoque que le deberíamos dar al tema de tráfico de especies. Yo respeto mucho el trabajo que tanto Adrián como Samuel realizan en uno de los componentes que tiene el tráfico de especies, que es el tráfico ilegal de especies, algunas de ellas con alguna categoría de protección, y que de acuerdo tanto a la legislación nacional como a la legislación internacional se persigue por la ilicitud de hacer tráfico de vida silvestre ilegalmente. Pero hay tráfico legal y la regulación, tanto nacional como internacional, también permiten
que las comunidades, tanto en México como en muchos países del mundo, participen en el comercio nacional o internacional de especies. Y la convención que invocaba Adrián, CITES, específicamente regula eso, regula el comercio internacional de aquellas especies que a nivel global hemos coincidido que deben de estar reguladas por su condición biológica. Yo voy a resumir en 3 bloques mi participación conceptual. El primero es cómo enfocar el tráfico de especies en los temas globales, ambientales más importantes en el mundo de hoy. Segundo, cómo abordar el tema del tráfico de especies desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, y cerrar brevemente con los objetivos del desarrollo sustentable. En el primer bloque, el tráfico de especies es uno de los componentes importantes dentro de los 3 temas globales ambientales que hoy abordan la temática ambiental global y que la podemos circunscribir en los 3 convenios internacionales, en los 3 tratados internacionales que derivaron de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. El primero de ellos, el que más se habla, el que más se discute, donde más complejidad en el tema hay, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que en breve, a fines de este mes, realizará la reunión número 21 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Hace 5 años la convención se reunió aquí en México, la COP16, se realizará la COP21 y estamos enfocados fundamentalmente en los temas que implican el impacto de la concentración de gases de efecto invernadero sobre la vida en el planeta. Y como bien decía Daniel Chacón, que nos antecedió en el panel anterior, el que no seamos capaces de evitar un aumento de 2 grados hacia abajo la temperatura, el escenario será caótico y estará en riesgo la vida en el planeta. La segunda convención en la cual se discuten y se acuerdan temas ambientales globales es el Convenio sobre Diversidad Biológica, también resultado de la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro. Esta convención es la que le genera una tutela al tema del tráfico de especies. El Convenio sobre Diversidad Biológica ha celebrado 12 reuniones de las partes. La 13ª reunión de las partes se celebrará en México en noviembre del próximo año, en 2016, y su objetivo, sus 3 objetivos fundamentales, es primero la conservación de la biodiversidad, segundo, el uso sustentable de la biodiversidad, y si hay un uso de la biodiversidad, es que estamos partiendo del supuesto de que hay una apropiación de elementos biológicos del planeta para su consumo de la comunidad internacional. Y tercero objetivo del Convenio sobre Diversidad Biológica, nos establece el acceso y reparto justo a los recursos genéticos del planeta, que tienen mucho que ver con toda la biotecnología moderna, con los organismos genéticamente modificados, con su uso industrial, con su uso medicinal, con el uso para el propio desarrollo. Y finalmente, un tercer tema global que tiene que ver con la deforestación y la desertificación, que está tutelada por el Convenio de Lucha contra la Desertificación y la Deforestación en el mundo,
y todas estas tres convenciones están totalmente entrelazadas. Los temas ambientales no pueden verse ni separados entre sí, pero tampoco se pueden ver separados del desarrollo social, del desarrollo económico de los pueblos, y todo tema que se discuta en el mundo va a tener que ver con temas ambientales que están entrevelados entre sí. Si me hablan de energía, si me hablan de educación, si me hablan de desarrollo de infraestructura, si me hablan de desarrollo urbano, de cualquier tema que se les ocurra, los temas ambientales están entreverados cuando hablamos del desarrollo sustentable. Y este es el tema central. El tráfico de especies lo tenemos que ver en términos de por qué es importante conservar la biodiversidad. La biodiversidad no es otra cosa que la vida en el planeta. Todos los ecosistemas juegan un rol, todos los ecosistemas nos brindan bienes y servicios ambientales de los cuales dependemos todos nosotros como especie humana. La biodiversidad en el planeta no está distribuido de manera homogénea. Habemos un conjunto de países a los cuales se les ha denominado como países megadiversos, 12 países del mundo, entre ellos México, tienen dentro de sus territorios agregada el 70% de la diversidad mundial de especies. Y por ello la responsabilidad en términos evolutivos de estos territorios nacionales en el rol de la conservación de la biodiversidad. Actualmente se han descrito apenas 1.729.860 especies. Y esto apenas representa, en términos de los mecanismos pronósticos de las especies existentes en el planeta, quizás menos del 10% de las especies que existen en el planeta. El resto no las conocemos, no las hemos acabado de estudiar. De este 1.700.000 especies, México solo tiene descritas 108.000 especies. Nos falta en el mundo y en todo el planeta un gran esfuerzo de estudio y de identificación. Y todas las especies, desde las microscópicas, desde los virus, las bacterias, los hongos, hasta organismos superiores, todo lo que constituye nuestra flora, nuestra fauna, todas están entrelazadas. Y todas ellas entrelazadas constituyen los ecosistemas que nos dan vida. Y estos ecosistemas nos permiten gozar como especie humana de lo que se ha denominado los servicios ambientales. Toda la humanidad recibe de la naturaleza servicios de aprovisionamiento. Y a la naturaleza le sacamos leña, le sacamos fibras, le sacamos bioquímicos genéticos, le sacamos el alimento. Todo lo que consumimos, que nos da la agricultura, se lo sacamos de la propia naturaleza. Pero también la naturaleza nos brinda servicios de regulación. Nos regula el clima, nos regulan las enfermedades, nos regulan el saneamiento, y todo el proceso de polinización se da en virtud a la interacción que diversas especies tienen sobre los productos que nos dan de comer. Si no hay polinizadores, no hay alimentos. Si acabamos con las abejas, como las estamos acabando, si acabamos con los murciélagos, si acabamos con las aves, estamos matando la fuente de alimento de la humanidad. Pero también no solamente tenemos servicios utilitarios. La naturaleza nos brinda servicios culturales, servicios intangibles que hacen del hombre algo diferente a través de los
disfrutes que tenemos de la naturaleza, a nivel recreativo, a nivel turístico, o de la motivación en lo que la naturaleza nos otorga para la cosmovisión del mundo, en los servicios espirituales, en la inspiración, en las grandes obras estéticas, educativas, de identidad y de toda nuestra cultura. Y finalmente, la naturaleza nos da servicios de soporte. La naturaleza nos permite que el suelo se forme, por lo tanto que haya capacidad de producir alimentos, que podamos reciclar los nutrientes y que haya una productividad primaria fundamental. Si quitamos la biodiversidad, quitamos la vida, así tan sencillo. Entonces, el tráfico de especies lo tenemos que entender desde estas dos vertientes. Algunas especies cuyas poblaciones han sido reducidas de manera drástica y que el conservar esas especies que pueden estar jugando un rol importante en la trama de la vida, necesitamos conservarlas. Hemos decidido darles una categoría de conservación, si está en peligro de extinción, así catalogarla, si debe estar sujeta a una protección especial, dársela, si está amenazada, dársela, desde un punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista jurídico. Y el resto de las especies que no se encuentran en esta condición de especies en riesgo, debemos de desarrollar estrategias para que sigan existiendo. Y esto es lo que hace el derecho a nivel global y a nivel nacional. Lo que nos otorga el derecho son las herramientas para que tengamos la posibilidad de evitar la pérdida de biodiversidad. Y ese es el gran tema. Hoy estamos frente a un riesgo inminente de extinción masiva de especies. Y llevamos 50 años haciendo esfuerzos por parar esta pérdida masiva de biodiversidad y no estamos cumpliendo como países obligados en el convenio de biodiversidad. 193 países, nos hemos puesto metas, nos las pusimos en el 92, hicimos corte en el 2000, no cumplimos. Volvimos a hacer un nuevo plan de conservación de la biodiversidad al 2010, y el 2010, reunidos en Nagoya, en Japón, hacemos un balance y no estamos cumpliendo. Y va nuevamente un programa, ahora el Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio sobre Diversidad Biológica. Y se trata de lo mismo, de frenar la pérdida masiva de biodiversidad. A lo mejor vamos a poder controlar los gases de efecto invernadero, pero no va a ser suficiente, porque detrás de la pérdida de biodiversidad hay 5 factores que están influyendo en la pérdida de especies. Primero, la pérdida de hábitat. Y perdemos hábitat a nombre del desarrollo. Destruimos bosques porque pensamos que quitando los árboles podemos ampliar nuestra frontera agropecuaria. Cientos de hectáreas en México, millones de hectáreas en el mundo, están abandonadas por haber transformado la vocación natural del hábitat. Y convertir selvas y bosques a la agricultura es un enorme error, porque se va a perder el suelo y esa tierra se va a volver infértil y la vamos a tener perdida sin darnos esa capacidad de sobrevivencia en el planeta. Segundo, perdemos biodiversidad porque alteramos el ciclo biológico, sobreexplotamos los recursos. Y hoy el 80% de los recursos pesqueros del planeta que le dan de comer a cientos de millones de personas en el mundo están sobreexplotados, teniendo posibilidad real de que nos dé de comer para muchos años. Los recursos pesqueros se pueden explotar en México y en cualquier parte del mundo si se hacen de manera racional. Y este ejemplo con los recursos pesqueros
se puede aplicar a especies de flora o fauna silvestre en distintas partes del mundo, estableciendo regímenes racionales que respeten el ciclo biológico de las especies. Tercero, perdemos especies porque contaminamos, y los contaminantes los generamos nosotros, la especie humana. El resto de las especies viven en un equilibrio, y en la cadena alimenticia se genera un orden natural. Quienes estamos rompiendo ese orden natural somos los seres humanos, y contaminamos los suelos, contaminamos el agua, contaminamos el aire, y esto le está quitando capacidad de vida a las especies. Cuarto, cada especie está adaptada a un tipo de hábitat. Han hecho nichos, por eso se habla de las especies endémicas. Es una de las particularidades que tiene nuestro país, de sus riquezas, porque cada vez que tenemos distintas especies, tenemos una variedad de genes que nos dan distintas opciones de vida. Y en México tenemos una cantidad grande de endemismos. ¿Qué son los endemismos? Son aquellas especies que solo se reproducen dentro de un territorio y no se reproducen en otra parte del mundo, porque están adaptadas a ciertas condiciones específicas, especiales de hábitat. Pero cuando traemos una especie de otro lugar y le introducimos a un hábitat al que no pertenece, esa especie se puede convertir en invasora. Y las especies invasoras vienen a sustituir nuestras especies y las arrinconan. Ustedes se han oído del pez diablo en las presas mexicanas. El pez diablo es un pez de costomos que se utiliza en la acuariofilia, en los que gustan tener peces en peceras, y que los usan para limpiar las paredes del cristal. Bueno, a alguien se le ocurrió, ese pez, como todo ser vivo, crece más grande que la pecera, los echan al drenaje. Y el drenaje se los llevó a las presas, y de repente se empezaron a reproducir. Un dato importante para que vean el impacto que puede tener en una comunidad. En Michoacán, en la presa Infiernillo, miles de gentes vivían de la captura de tilapia. 20,000 toneladas se producían. Se cayó a menos de 1,000. Y la gente que hace a buscar otra cosa, otra actividad. Estamos perdiendo especies. Y como esa, muchas especies invasoras pueden convertirse en una gran amenaza de pérdida de la biodiversidad. Y finalmente el cambio climático. Así como nosotros estamos adaptados a ciertas condiciones de temperatura, muchas especies solo trabajan en un rango de temperatura. Les aumenta uno la temperatura, se empiezan a mover. Si quieren temperaturas más frías, pues se empiezan a ir hacia el norte, o si están en una orografía que permita las montañas, se van a subir hasta que se nos permita el territorio. Dentro de todos estos elementos, el tráfico ilegal de especies está dentro de la sobreexplotación de recursos. Y México, en los últimos 15 años, quizás un poco más, ha venido dotando de un andamiaje legal importante, así como en un conjunto de instituciones como las que nos platicaba Samuel. La LEGEPA del 88, que se reforma en el 96, que se publica en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 1996, hace todo un replanteamiento de cómo abordar el tema de la relación que nosotros tenemos como mexicanos con nuestra biodiversidad. Y abre el título segundo de biodiversidad y una serie de instrumentos para poder hacer cuidado, preservación, conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Y ahí se habla de una serie de instrumentos. Se hablan de los ordenamientos ecológicos del territorio a nivel general, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel local. Se hablan de las áreas naturales protegidas como un instrumento para poder administrar la riqueza natural donde la tengamos. Se hablan de incentivos económicos. Pero hay ya todo un andamiaje específico
que permite hacer un enfoque especializado para la protección de las especies. La Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y las normas oficiales mexicanas que se han venido desarrollando para acompañar este ejercicio. Toda la materia penal, como ya bien comentaba Samuel, está concentrada en el título 25 del Código Penal Federal y las herramientas están ahí. ¿Qué es lo que falta? Bueno, dos componentes importantes. Por un lado, una conciencia nacional ciudadana que nos permita valorar lo que representa el tener una riqueza natural tan amplia como la que tenemos en México y lo que significa para la vida de los mexicanos y lo que significa la biodiversidad para la vida de todo ser vivo en el planeta. Conciencia social es un elemento fundamental para poder hablar de que el uso de la biodiversidad se puede dar de manera adecuada. El otro componente tiene que ver con un factor del cual padecemos los mexicanos en el día a día. Y yo lo subrayo y ratifico como la falta de respeto al Estado de Derecho. No somos un país acostumbrado a que nos rijamos por el marco jurídico que hemos venido construyendo. Y en el día a día, como ciudadanos o autoridades, está habiendo desvío de la normatividad que nos hemos dotado todos. Y así no se puede avanzar sin tener un Estado de Derecho sólido. Y ahí está donde tenemos que trabajar fuertemente para apropiarnos como ciudadanos y ser como ciudadanos muy demandantes de que la autoridad cumpla con su parte. Hay instrumentos que están sirviendo para ello. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información sirve para ello. Todos los instrumentos que podamos avanzar para acabar de una vez por todas con la corrupción en este país va a abonar a nuestra vida cotidiana y a la biodiversidad y al medio ambiente. Pero tenemos que trabajar en este sentido. Dicho lo anterior, quisiera pasarme al tercer bloque. La humanidad está viviendo una serie de conflictos que están poniendo en riesgo la vida en el planeta. No solamente por lo biológico, por lo ambiental, sino porque no somos capaces de construir una relación entre los pueblos que nos permita ser solidarios, subsidiarios y trabajar todos juntos en torno a nuestra casa común. Y el objetivo que se propuso Naciones Unidas para poder construir una plataforma distinta el año 2000 a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron una primera plataforma de probar que cuando somos capaces de identificar objetivos y metas y trabajar en torno a ellos, se puede avanzar. Los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio permitieron avanzar de manera importante en una serie de temas globales, por ejemplo en el tema de salud. Se avanzó en el control de la malaria, por ejemplo. Se avanzó también en cierto tipo de temas de educación básica. Se avanzó con el tema de la mortandad infantil. Pero lo más importante es que probamos que si somos capaces de ponernos de acuerdo, las cosas pueden trabajar de manera diferente. El pasado 25 de septiembre, reunidos jefes de Estado, primeros ministros, representantes de Estado, 193 en Nueva York, la sede de la ONU, se aprobaron por aclamación los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable.
la Agenda 2030 del Desarrollo Sustentable. Y ahí están todos los temas que se les puedan ocurrir, previstos en una agenda, identificados temas, sus metas. Pero hablando de un mecanismo que nos permita cumplir cabalmente con lo que nos comprometemos. Por supuesto que los acuerdos de la Asamblea General no es un tratado internacional, no siguen el principio del pacta sunt servanda, son voluntarios. Pero detrás de cada uno de los objetivos del desarrollo sustentable van a poder encontrar una convención que sí nos ata por el convenio de los tratados de Viena, y eso sí nos vincula. Y la Constitución, el 133, en México nos vincula, son parte de nuestra obligación. Pero tenemos que trabajar de manera diferente, tenemos que apropiarnos como ciudadanos de qué es efectivamente la agenda. Y ahí está el problema, el tema de la pobreza, el tema del hambre, está el tema de la educación con calidad para todos y el aprendizaje para toda la vida. Licenciado Cuello, Ya me acabo. con el debido respeto. Okay. Hay presión de tiempo, por favor. Lo que no quisiera, yo creo que todos Está bien. quisiéramos que se pudiera Terminamos. Gracias. alargar, perdón. Muchas gracias. Perdón. Gracias y muy buenas tardes. Agradecer la invitación para llegar este día y a este momento, este evento tan significativo para muchos presentes y para muchísimos ausentes. Ojalá podamos compartir lo que de aquí nos llevemos, porque es una de las fórmulas para alcanzar los objetivos deseados. Tenemos un tiempo muy limitado y vamos a tratar de cumplir con las expectativas. Voy a dar lectura a la trayectoria del maestro Adrián Reauter Cortés, biólogo egresado de la UNAM, habiendo cursado una maestría en ciencias con línea de grado en biología animal en la misma universidad, así como maestría en gestión internacional de la biodiversidad en la Universidad Internacional de Andalucía. Su particular interés por la fauna silvestre lo ha llevado a realizar estancias de investigación y entrenamiento en el Avian Science y Conservation Center de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, así como a tomar e impartir diversos cursos sobre el manejo e investigación de fauna silvestre. Los resultados de sus trabajos de investigación se han presentado en congresos internacionales nacionales e internacionales, además de contar con artículos en diferentes publicaciones científicas con arbitraje. Voy a emitir algunos datos de todos y cada uno de ustedes, no es con dedicatoria, pero vamos a preferible este tiempo que ustedes lo utilicen, por favor. Adicionalmente, han liderado el diseño, coordinación e implementación de iniciativas y programas de capacitación para autoridades ambientales en temas relacionados con la vida silvestre, particularmente lo relativo a especies sujetas a comercio nacional e internacional, CITES, y marcos legales relacionados en distintos países. Desde septiembre de 2000 a junio de... Presenta un gran riesgo a través de la introducción de especies exóticas invasoras, reconocidas como una de las mayores amenazas para la biodiversidad nativa. Los impactos de estas especies pueden ser inmensos, muchas veces irreversibles, y suponen una de las amenazas más importantes, pero hasta hace poco menos reconocidas, a la biodiversidad, la salud humana, los medios de subsistencia, las culturas locales y las economías nacionales. A pesar de ello, los increíblemente altos márgenes de ganancia que se obtienen a través del comercio ilegal de especies de origen silvestre, como por ejemplo el cuerno del rinoceronte en África o Asia, o el buche de la especie mexicana de pez totoaba,
y que para algunos productos puede en ocasiones valer más de lo que valdría su peso en oro, diamantes o narcóticos, es muy atractivo para las agrupaciones y redes criminales, quienes han integrado estas actividades como parte de los negocios de la delincuencia organizada transnacional. Al tener el continente americano especies altamente demandadas en los mercados nacionales e internacionales, por ejemplo, algunas marinas como el abulón, el pepino de mar o la totoaba, en el caso de México, o una multiplicidad de aves, anfibios y reptiles originarios del Caribe, Centro y Sudamérica, cuyo comercio está regulado e inclusive prohibido, existen ventanas de oportunidad para actividades delincuenciales que con un gran margen de ganancia buscan satisfacer esa demanda. Igualmente, los bosques se han visto drásticamente afectados por sobreexplotación y la tala clandestina para cambios de uso del suelo no autorizados. Particularmente preocupante es la tala para el comercio ilegal, tanto a nivel nacional como internacional, de especies amenazadas como la caoba, el cedro o el granadillo, altamente cotizados en los mercados globales y cuyos comercios es regulado por los marcos legales nacionales e internacionales como las CITES. A pesar de ello, los altos márgenes de ganancia con la venta ilícita de estos recursos hacen que esta actividad sea muy atractiva por grupos organizados, como se ha comentado antes, quienes encuentran las vías para no solo obtener la madera en lugares que en ocasiones están decretados como áreas protegidas, sino asegurar su tránsito de la misma hasta puertos de embarque desde donde es enviada en contenedores a otros países. Este tipo de operaciones requieren múltiples actores, logísticas complejas y recursos significantes, y a pesar de ello se reconoce que se trata de actividades ilícitas comunes. Estos grupos delictivos en ocasiones están asociados a otro tipo de actividades ilegales como el narcotráfico, corrupción, evasión fiscal, falsificación y lavado de dinero, entre otros. La debilidad de las instituciones y los vacíos legales, así como los grandes beneficios económicos con pocos riesgos, como es el caso del comercio ilegal de vida silvestre, son factores que influyen en el incremento y diversificación de las actividades para los mercados internacionales de medicinas tradicionales o decenas de miles de metros cúbicos de maderas tropicales para los mercados internacionales. Indudablemente, el aprovechamiento y comercio de la vida silvestre en la actualidad abarca un espectro muy amplio, incluyendo operaciones bien manejadas que aseguran la sostenibilidad del recurso, así como actividades ilegales e insostenibles llevadas a cabo en total clandestinidad. La mayor parte de este comercio se realiza dentro del territorio de los países y en aquellos con niveles altos de biodiversidad, como muchos en el continente americano y la región del Caribe, los recursos naturales son comúnmente utilizados por las comunidades locales y significa una de sus principales riquezas. Desafortunadamente, estos recursos que resultan atractivos para los mercados nacionales, regionales e internacionales, se encuentran potencialmente amenazados por una inminente aceleración del desarrollo económico y un potencial incremento en actividades comerciales al no considerarse medidas suficientes que aseguren la conservación y el manejo sostenible de los recursos y de sus ecosistemas. El principal motor del comercio de la vida silvestre, tanto legal como ilegal, es la demanda del mercado. Satisfacer la demanda nacional e internacional por productos de origen silvestre es un negocio muy lucrativo, que con frecuencia sobrepasa lo que el mercado legal puede abastecer, generando de esa forma un campo fértil para actividades ilegales, incluyendo el comercio ilícito. Estas actividades ilegales, que muchas veces causan la sobreexplotación de los recursos, se suman a otras amenazas a la biodiversidad, como el aumento poblacional que, como podemos ver en esta diapositiva, incrementó en un 700% en solo los últimos 200 años, con los requerimientos de recursos correspondientes, aparte de otras amenazas como las que están aquí. Algo muy positivo es que en la actualidad existe ya un número creciente de leyes nacionales e internacionales enfocadas a controlar estas actividades, mantenerlas a niveles sostenibles, proteger las especies amenazadas y proveer beneficios a quienes puedan contribuir al éxito de su conservación. Pero conforme se incrementa el intercambio comercial de distintos productos, se generan también nuevas rutas y estrategias para delitos tan impactantes como el comercio y tráfico ilegal de especies. Simultáneamente, al incrementarse el flujo del turismo internacional, se abren vías de acceso a zonas ricas en biodiversidad, mismas que son expuestas a actividades delictivas que afectan a las especies. Particularmente, el comercio ilegal y no controlado de especies silvestres, aparte de amenazar a las mismas, puede poner en riesgo a muchas otras, incluido el hombre, por convertirse en un vehículo potencial de dispersión de enfermedades infectocontagiosas, algunas tan graves como el SIDA o el ébola. Asimismo, esta actividad puede... De 2015 se ha desempeñado como director para Mesoamérica
de CHAPIC, un programa conjunto de la WWF y de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza para el monitoreo y análisis del comercio de flora y fauna silvestre. Actualmente colabora con la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito en temas relacionados con crímenes contra la vida silvestre y los bosques, así como iniciativas para el fortalecimiento de capacidades de instituciones gubernamentales en materia de gestión de la vida silvestre, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Damos la bienvenida, maestro, y iniciamos con usted. Tenemos el control para bueno, voy a tomar la libertad de usar mi acordeón porque tenemos muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo y si no, se me facilita lo de ser disperso. Y bueno, lo que les voy a presentar en realidad son algunas reflexiones, más que nada para que ustedes, que tienen la gran mayoría una formación como abogados o están involucrados en el tema del derecho y del derecho ambiental, pues tocar algunos puntos. No podemos hablar del tráfico de especies sin entender algunas cuestiones esenciales sobre biodiversidad, sobre biología inclusive y sobre comercio de vida silvestre. Y es lo que yo quiero aterrizar algunas ideas concretamente, ¿no? Y más después de que ya vi en el programa que han tenido temas tan relevantes, mucho más específicos, mucho más aterrizados quizá a algunos marcos normativos particulares. Pero bueno, vamos a empezar. La vida silvestre y los bosques son importantes para todas las personas al proveer de bienes y servicios ambientales que mantienen y complementan la vida humana. Los servicios pueden no ser siempre o resultar perceptibles o ser tangibles como por ejemplo los indicados en la diapositiva. Sin embargo, a pesar de ser esenciales para la humanidad y su supervivencia, las formas de vida modernas opacan tanto el valor de estos servicios como el costo y consecuencias de su deterioro. Adicionalmente, muchas comunidades en la actualidad dependen de las especies y productos de origen silvestre para su provisión de alimento, medicinas, vestido y otros productos para su subsistencia. E inclusive en los países más desarrollados, muchos de los productos utilizados se derivan de animales y plantas silvestres, ya sea el caviar o el pescado que se ofrece en un restaurante, medicamentos derivados de plantas medicinales o muebles hechos con maderas extraídas de las selvas tropicales. Una gran cantidad de animales exóticos en la actualidad se han convertido también en mascotas comunes o han sido usados para exhibiciones, mientras que numerosas plantas se utilizan como ornamentos en casas y jardines alrededor del mundo. Las especies silvestres y los bosques han sido siempre una parte integral de las culturas en el mundo, incluidas las americanas, con una importancia y valor que va mucho más allá de su uso con fines prácticos y teniendo un papel fundamental en las expresiones artísticas, prácticas religiosas y tradiciones varias. No obstante, prevalece entre los diversos sectores de la población un desconocimiento sobre su estatus actual y las amenazas que enfrentan, el marco legal al que están sujetas y los beneficios ecológicos y socioeconómicos que pueden proveer si se conservan y manejan de manera sostenible. El continente americano, y lo menciono porque tenemos representantes aquí de Brasil, Costa Rica, bueno, obviamente México y muchos otros lugares, cuenta con la mayor diversidad biológica en el planeta y alberga a la mayoría de los países megadiversos del mundo, como México, como Brasil, como Colombia, como Ecuador, entre otros. Solo en Latinoamérica y el Caribe se encuentran casi la mitad de los bosques tropicales del mundo, 33% de los mamíferos, 35% de los reptiles, 41% de las aves y 50% de los anfibios. Asimismo, los niveles de endemismo, es decir, de esas especies que solo se encuentran aquí, es altísimo, lo que se puede identificar con el 50% de la vida vegetal en el Caribe, que es única de esa región. No es raro entonces que exista una actividad comercial importante en torno a y que involucre directamente las especies de origen silvestre y los bosques, o que muchos de nuestros países sean tanto exportadores como importadores y reexportadores de estos recursos. Vale la pena aclarar que con actividad comercial
en este contexto nos referimos a cualquier venta o intercambio que se realice de organismos vivos o cualquiera de las partes o derivados, tanto de plantas como de animales extraídos de sus ambientes naturales. Las transacciones que se realizan con organismos silvestres tienen múltiples finalidades, claro está, y pueden ir desde una planta ornamental comerciada en un mercado local hasta millones de individuos de alguna especie